Bienvenidos a la primera videoclase de la unidad 3, ¿no es cierto?, donde vamos a ver las etapas de una investigación-acción, el proceso de un proyecto, que es el eje del trabajo de esta unidad. Este ciclo ya ustedes lo conocen, este es el ciclo propio de la investigación-acción, explorar y analizar alguna experiencia, algún problema, enunciado de un problema de investigación. Siempre hemos dicho que la definición del problema, el enunciarlo, no es solo describirlo, sino que reflexionar, ¿ya? Es indagar, es plantearse interrogantes con respecto al mismo. Planificar el proyecto, que es lo que vamos a ver ahora, cómo levantaremos la planificación, cómo implementamos, cómo presentamos los análisis, ¿ya? El informe, cómo los interpretamos, y después podemos seguir con el círculo del proceso de investigación-acción. Bien, los elementos base para diseñar cualquier proyecto de investigación-acción: la reflexión permanente. La reflexión no parte cuando yo empiezo a hacer las acciones que diseñé, parte en el mismo momento que empecé a preguntarme qué era lo que yo quería investigar, qué problemas veía o qué problemas veo en el ámbito de la tecnología o en el ámbito de la educación virtual. El plan de acción, una vez que yo determino el problema, cuáles son mis acciones, cómo planificaré. En esto yo lo he dicho en otro momento, ustedes lo van a escuchar también y lo van a leer. Nosotros los profesores no debiéramos tener problemas para levantar un plan de acción. Es la virtud que nosotros estamos permanentemente levantando planes de acción. Cada programación de una unidad, de una semana de trabajo en el aula, es plantearse un plan de acción, ¿ya? Llevar a cabo la propuesta, observar una observación permanente. Ahora, algunas consideraciones generales para un diseño. Ustedes tienen que proponer un diseño en esta unidad, un diseño de investigación, y también tienen que proponer una estructura de informe de investigación-acción, ¿ya? Entonces, crear una estructura que responda a las necesidades de resolución de su problema. Esto es bien interesante y bien importante, pero también bien problemático, bien discutible, en términos de que no existe la estructura para levantar un plan de acción, ni existe la estructura para levantar un informe de investigación-acción. De hecho, Joseph Fischer, profesor de la National Louis, cuando venía a Chile y asesoraba, él planteaba que cada uno podía determinar de acuerdo a sus propios estilos cómo levantar un plan, y sobre todo, de acuerdo a sus propios estilos, cómo informar respecto a la investigación-acción. Y tengo como anécdota, en algún momento nos dice, o me dice, ¿no es cierto?, si alguien quiere partir de las conclusiones, si alguien quiere partir de los análisis, si alguien quiere partir con una canción, cada uno estructura su plan de acción y su informe de investigación-acción. Yo participo de eso, pero por lo general todavía estamos viviendo en la ortodoxia de la investigación, estamos viviendo en la ortodoxia positivista, que si bien le llamamos investigación cualitativa, muchas veces siempre está los antecedentes, el problema, los objetivos, el marco referencial o el marco teórico, el análisis de las, etc. Todavía tenemos esa paradoja, ¿no es cierto?, de la metodología tradicional de la investigación, que proviene del ámbito positivista y del método científico. Reconocer las primeras ideas del problema. Uno no tiene claridad, pero habría que plantear cuántos problemas, cuáles son los problemas, para ir definiendo uno de ellos. Define un problema, cuál es la perspectiva epistemológica que sustenta ese problema, qué puede estar detrás. Hay que complejizar las reflexiones. No hay que ser tan descriptivo, sino que también hay que ser complejo en su análisis, ¿ya? ¿Cómo voy a recopilar información respecto a este problema? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer para levantar el plan de acción? Después, en mi diseño, ¿cómo voy a considerar los aprendizajes en el proceso? ¿Ya? Esto es relevante en términos de que los aprendizajes yo debiera ir registrándolos. Si bien permanentemente en estas unidades yo le he ido planteando la importancia del cuaderno del investigador, a veces los educadores no tenemos siempre el suficiente tiempo para hacer, ¿no es cierto?, los relatos o las reflexiones. Yo les sugiero que negocien en sus mismos libros de clase o en sus mismas planificaciones, vayan ahí instalando en una página adicional o en una columna adicional o en un cuadro adicional sus procesos de reflexión. Esa es una alternativa y una salida a los problemas, de comillas, de tiempo que tenemos los profesores, ¿ya? Explicar cuáles fueron los aprendizajes, ¿ya? Relatar el proceso en primera persona es relevante. Eso, estamos acostumbrados, se nos ha dicho, y a lo mejor ustedes recibieron información respecto a en tercera persona.
La investigación cualitativa per se es una investigación del ámbito subjetivo. Está todo cruzado y se reconoce que la investigación está cruzada por los valores del investigador, por la historia del investigador, por la experiencia del investigador. Por lo tanto, al escribirlo en primera persona, singular o plural, lo que estoy reconociendo explícitamente que lo que yo estoy escribiendo está cruzado por mis creencias, por mis visiones, por mis ideologías, etc. Reflexionar qué no funcionó, esto es importante, no solo en un diseño y en un informe de investigación-acción hay que plantear lo que fue exitoso, sino también es muy relevante plantear lo que no funcionó, entre comillas. ¿Ya? Ahora, no solo plantearlo, como lo he dicho en otros lados, sino que también es explicar o reflexionar por qué creo o por qué pienso que esto no funcionó, esta acción no funcionó, esta estrategia, este material, esto. Y se recomienda colocar en los anexos todo aquello que pueda servir de registro, le puede servir sobre todo, no solo a mí, sino que a otra persona que quiera conocer su experiencia de investigación-acción, cómo resolvió, cómo mejoró un problema usted en el ámbito de las tecnologías o en el ámbito de la educación virtual. Registre con fotografías, con productos de los estudiantes, etc. Yo ahora les voy a poner un ejemplo de plan de acción, para que se hagan una idea. Este ejemplo está tomado de 2 investigaciones de un proyecto Fondesit, en el cual me tocó coordinar los procesos de investigación-acción en profesores de sordos que trabajaban en escuelas de sordos a nivel del país, ¿no es cierto?, con un equipo de la Universidad Católica y de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. En este levantamos una propuesta, ¿no es cierto?, de plan, teniendo como referente a John Elliot y las etapas que plantea John Elliot, que ustedes ya han leído y han visto algunas cosas de él. Aquí hay una etapa del plan de acción. En este proyecto de investigación-acción para mejorar las prácticas respecto a la lectura y la escritura en personas sordas, entre paréntesis les puedo decir que la mayor dificultad que tenemos, entre paréntesis, los educadores de sordos es cómo desarrollar la lectura y la escritura en las personas sordas. ¿Ya? Entonces se levantó y los proyectos, siempre se recomienda que las investigaciones cualitativas en general y las investigaciones acción de la perspectiva más crítica o sociocrítica debiesen ser en equipos. Ahora, acá eran 2 o 3 profesores por grupo. En algunas escuelas habían 3 grupos de profesores, 4 grupos de profesores, depende de la cantidad de profesores de sordos que había. Ahora, en estricto rigor, yo podría complejizar este tema y podría señalar que a lo mejor yo podría incorporar como parte de los autores del plan a los estudiantes. Porque si tomamos la lógica, ustedes vieron la clasificación de los tipos de investigación-acción, había una investigación que era la investigación participativa. En la investigación-acción participativa, los estudiantes sordos aquí podrían haber sido parte del equipo. Esta es la lógica de la investigación de tipo práctica, donde hay un educador o un investigador que va tomando las decisiones, ¿ya?, si bien está reflexionando sobre su práctica, pero los sujetos participan, pero no participan de las decisiones propiamente tal. Entonces aquí estoy mostrando un formato que les puede servir a ustedes. ¿Cuál era el problema? ¿No es cierto? Aquí plantean, nosotros les pusimos este recuadro para que los profesores planteaban, yo dejé las ideas principales. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo general? Como ustedes pueden dar cuenta, no tiene mayor diferencia, ¿no es cierto?, con un proceso de planificación regular que nosotros realizamos. Ahora, tal vez donde está el mayor el cambio o el elemento que se incorpora como el elemento estratégico es la definición del problema. ¿Ya? Esto es muy importante tenerlo claramente definido y complejizado, como lo hemos dicho en otros momentos. Entonces aquí va por objetivos específicos, con sus respectivas actividades y cómo vamos a saber que estas actividades están funcionando, etc. Ahora, este formato, esto es en el contexto de un diplomado y era para presentar, ¿no es cierto?, su plan de acción como requisito. Pero en general, a los profesores, después en una segunda oportunidad con otro grupo de profesores, estos elementos estaban de acuerdo al proceso de planificación. ¿Ya? También nosotros aprendimos. ¿Ya? Este era un formato muy separado de su práctica cotidiana, pensábamos que el contexto del diplomado así lo requería, pero después entendimos que los mismos profesores esto mismo lo hacían en el contexto de su planificación y no tuvimos que separar y hacer 2 cosas distintas. Las negociaciones, mira, esto es interesante, esto es un tema que no habíamos abordado anteriormente. Y está tomado desde la lógica de los anglosajones, de John Elliot básicamente, que es un referente importante para mí. ¿En qué consisten las negociaciones?
como uno tiene que hacer el proceso de investigación-acción, es en el contexto de tu práctica cotidiana, yo necesito planificar o elementos adicionales o de la regularidad de mi jefe técnico, de mi director o de quien sea, me señalan algunos formatos. Todos estábamos adscritos a ciertos formatos en mi colegio, en mi institución. Yo puedo negociar un formato distinto, por ejemplo. Ustedes vieron anteriormente cómo estaba el proceso, el formato. Podría hacer eso y decir, mira, para estas unidades donde yo voy a hacer un proceso de investigación-acción, me gustaría planificarlo de esta manera. ¿Me pueden? ¿Me permiten? A lo mejor tengo que negociar un horario distinto. ¿Ya? A lo mejor tengo que negociar un trabajo colaborativo con algún otro profesor. Esos son los elementos de la negociación y se explicitan, ¿ya? Y se colocan. Y esto también debiera estar en el informe de su investigación-acción. Entendemos que su tesis de magíster va a estar en este contexto de investigación-acción y debieran dar cuenta también de cuáles fueron los procesos de negociación. Es lo mismo cuando uno va a hacer una investigación y a lo mejor a ustedes les tocó para su seminario, para su tesis de pregrado. Uno tiene que ir al colegio, conversar con el director, que te autorice, conversar con los profesores que uno quiere observar, etc. Esos son los elementos de acceso al campo y son procesos de negociación propiamente tal. Y el listado de recursos que necesitamos para desarrollar las actividades. Eso no es nada nuevo, eso está en los formatos. En las famosas planificaciones hay una columna, ¿no es cierto?, que se llama materiales o recursos. Marco ético. Este es otro elemento que tampoco hemos visto en otra ocasión. El marco ético es un componente esencial en cualquier proceso investigativo, ¿ya? No es privativo solo de la investigación-acción. El marco ético tiene que ver con resguardar la privacidad de los trabajos, resguardar los nombres de personas. Ahí ustedes vienen, ¿no es cierto?, con el tema de los consentimientos informados, los asentimientos informados. En esta ocasión yo les recomendaría que si ustedes van a trabajar con sus estudiantes, con sus niños, en una reunión de apoderados, ustedes hicieran firmar a los papás diciendo que sus hijos están siendo, los hijos de ellos, ¿no es cierto?, sus estudiantes están siendo partícipes de un proceso investigativo de cómo mejorar el uso de las tecnologías, en lenguaje, en matemáticas, en arte, no sé, o que usted va a desarrollar un proceso formativo con plataforma o en otro contexto. Entonces usted pide el asentimiento. El asentimiento es el caso de menores de 18 años, donde otros firman por alguien. Y consentimiento es si usted va a trabajar con otro colega, usted también lo pone al tanto, le cuenta su objetivo y le pide cuál es su consentimiento. También en el marco de este estudio, por ejemplo, las profesoras negociaron cosas, en su marco ético lo conversaron. Me acuerdo perfectamente en esta experiencia, donde profesoras decían, discusiones internas, nosotros decidimos qué de la discusión interna se cuenta hacia afuera. Mantener cierta privacidad o de los roces o de las cosas que no quieren que todo salga, por lo tanto no todos lo informaban, ellos decidían que, y eso es parte de un criterio ético de cualquier proceso investigativo. Incluso, si usted en el informe quiere contar la experiencia y señalar el nombre del colegio, usted debería tener la autorización del colegio, porque estamos habituados, ¿no es cierto?, a leer investigaciones, a lo mejor su memoria, a lo mejor su tesis de pregrado, usted señaló que hizo determinada cosa en el colegio tanto y tanto, etc. Eso es muy delicado, porque a lo mejor la investigación, los resultados de investigación son complejos, y usted expone a la institución a que otros lean algo que a lo mejor no es tan conveniente para esa institución ser leído. Entonces tiene que tener cuidado y cautelar esos aspectos también. ¿Cómo se hace? Hay un consentimiento que se autoriza el nombre en el informe, etcétera, cuando usted escriba su informe final de investigación-acción. Bueno, este caso, ya, se los voy a leer. Aquí hay una escuela de la Victoria. Esto es una escuela real, con estudiantes reales. Ya, este es un caso, es una situación, una descripción de un curso que existe. ¿Ya? Y lo hicimos con otra profesora. Entonces, esto es la escuela de la Victoria, ya, acá en Santiago, un sector complejo, con alto grado de vulnerabilidad. ¿Ya? Una escuela municipal, 75% de vulnerabilidad, un profesor de lenguaje de octavo básico, con 24 estudiantes, ¿no es cierto?, 10 hombres y 14 mujeres. Acá en el caso sacamos algunos componentes que generaban dificultad. Por ejemplo, aquí solo colocamos el componente de inmigración, ¿ya? Estudiantes haitianos, uno que entendía más español y un estudiante que solo creolés, ¿no es cierto?, y respondía monosilábico. Esta es una realidad que tiene un profesor, ¿ya? Y su problema es los celulares, ¿ya? No prestan atención en clase.
¿Cómo solucionamos ese problema? Para ese profesor o esa profesora es un problema. ¿Cómo soluciono ese problema? Entonces aquí es donde debiéramos hacer este proceso. Nosotros les vamos a presentar para el trabajo final un caso, no este caso, otro caso donde ustedes van a tener que hacer un diseño completo de investigación-acción, considerando lo siguiente. ¿Qué problema visualizo? Ahora, puede ser el celular o puede ser otra cosa también. Ojo, uno lo atribuye. A lo mejor el celular en sí mismo no es el problema. El problema es otra cosa. A lo mejor el problema es mi estilo de clase, mi tipo de clase. ¿Ya? Entonces, ojo con qué problema estoy visualizando, qué sé de ese problema, qué he leído. Pusimos el tema y pongo el tema del celular porque es una de las cosas que más se han investigado, se han indagado. Si usted busca, ¿no es cierto?, información, va a enterarse de los análisis respecto a la problemática, el uso de la tecnología en clase, lo que pasa con los celulares, con los WhatsApp. A lo mejor dentro del celular, ¿cuál es el problema? La aplicación. ¿Alguna aplicación en particular? ¿Es el WhatsApp? ¿Es el Facebook que están utilizando? ¿Es el Instagram? No sé, usted tiene que definirlo. ¿Qué sabe de eso? Le cuento que la Universidad de California, la UCLA, tiene una asignatura de la formación de profesores que tiene que ver con redes virtuales. Es muy interesante. En esta universidad, los que se van formando como profesores, que se forman a un nivel de máster, tienen una asignatura donde hacen análisis de discurso y análisis de contenido, por ejemplo, de lo que escriben los adolescentes en Facebook, de las fotos que ponen en Facebook o en Instagram, cuáles son los discursos, cuáles son los temas, etc. Es un trabajo muy interesante que nos debiera a nosotros llevar a reflexionar respecto a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, etc. Más que en la forma, en el contenido, en el sentido que les están dando, porque de alguna manera lo que se está pidiendo es comprender el fenómeno. Ahora, si yo no lo comprendo, yo no puedo tener soluciones. Es como cuando ustedes son padres, si no comprenden a su hijo en profundidad, ustedes le preguntan, tratan de ver en qué contexto se está dando el problema, sobre todo sus hijos adolescentes, tratan de entender, de ir al fondo. ¿Para qué? Para tener una mejor solución. Entonces de repente a veces, no, el problema del celular, bla, 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 hay que hacer esto. Y hacemos y a lo mejor estamos muy perdidos. Tenemos que hacer una distinción de profundidad y de complejidad frente a los problemas. Y le mencionaba lo de la UCLA porque yo lo encontré muy interesante, esto de que los profesores hicieran análisis y van haciendo los análisis por edades. Ustedes saben que ya los niños tienen Facebook, ¿no es cierto?, los adolescentes y los jóvenes, entonces los hacen analizar y hacer reflexiones respecto a los comentarios, a la fotografía o a otro, en función de la edad, en la función de género, en función de la cultura. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de California, un país con migrantes, con los chicanos famosos, etc. ¿Cómo soluciono el problema? ¿Qué hago? Entonces, este elemento, que sé, que entiendo, cómo comprendo el problema, es determinante. Y de aquí, todo lo demás debiese salir de una manera fluida y de una manera más asertiva, que realmente va a apuntar al problema de fondo. ¿Ya? Lo que hemos visto, registrar, reflexionar, crear el plan de acción, implementarlo, observar, informar, sistematizar sobre los aprendizajes. Aquí está la bibliografía de donde sacamos, ¿no es cierto?, la información o este ejemplo de plan de acción que hemos desarrollado. Hasta aquí, por ahora, la videoclase número 1. Nos veremos en el videoclase número 2.